días tengan todos. Que el Señor les bendiga grandemente. O les siga bendiciendo. Aquellos que están bajo la cobertura, bajo la bendición de Dios. Gracias. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que en esta mañana sospechan o suponen que se va a hablar de esta mañana? ¿Quién sabe de lo que vamos a hablar esta mañana? ¿Quién sabe? ¿Quién? ¿Quién es? No veo. ¿Quién? Levanta la mano. ¿Quién sabe de lo que vamos a hablar esta mañana? De la venida de Dios. ¿De qué vamos a hablar esta mañana? ¿Qué esperan ustedes esta mañana? Amén. Entonces yo puedo hacer lo que quiero. Entonces no tengo compromiso con ustedes, ¿verdad? No tengo compromiso. No pillan, no lo 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 están pillando, no lo están pillando. La última vez que yo prediqué, ¿qué dije? ¿Se acuerdan de lo que yo prediqué la última vez? ¿Alguien se acuerda de lo que yo prediqué la última vez? Eso tiene dos respuestas. O soy unos carnal impertidos que no podéis ni recibir la palabra, o yo soy un mal maestro que no sé enseñar la palabra. ¿Cuál de los dos? ¿Sí o no? Seamos sensatos. ¿Nosotros venimos aquí a qué? ¿A ser religiosos? No, somos religiosos, ¿sí o no? No somos religiosos. Somos olvidadísimos. Somos olvidadísimos, ¿no? Bueno, desde que se inventaron las excusas ya no hay más pecado. ¿No? Desde que se inventaron las excusas ya no hay pecado. Aquellos que se quieren quitar la máscara, pues quitarla, no hay problema. Aquí adentro no hay virus. Aquí cuando pasa para adentro ya el antivirus está adentro. Quien quiera se la puede quitar sin problema. Hermano, ayúdenme. Yo que voy a predicar, yo si usted no me va a seguir el hilo. ¿De qué estuvimos predicando la última vez? ¿Eh? ¿Eh? Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias. Invito a que abran sus Biblias en Efesios capítulo 5, vamos a leer de versículo 15 hasta el 20. Igual esto le va a abrir la memoria, a recordar la memoria. Efesios capítulo 5, del 15 al 20. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Se recuerdan o no? ¿Se recuerdan? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Embriáguense todo lo que puedan con vino. ¿Cómo que no? Bueno, perdón. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Ante bien, sed lleno del Espíritu Santo. No, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracia por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Compartimos eso la última vez, sí o no? ¿Os recordáis ahora? Y dijimos que íbamos a seguir hablando de ello, ¿sí o no? ¿Sí? Ahora, ¿cuántos han seguido ese consejo? Que pone en la Biblia, no lo que digo yo, que pone en la Biblia. O sea, hemos leído qué nos ha exhortado la Biblia a hacer después de haber oído esa palabra de Dios la última vez.
te dirán, ¿y esta es tu predicación? Oye, Manuel, sí, esta es mi predicación. Confrontaros, exhortaros. Los días son malos. Vale. Oremos entonces. Amado Padre Celestial, bendito Dios de la gloria, te imploramos, Señor, en tu misericordia y bondad. Grande es tu misericordia, Señor, y hoy te pedimos perdón, Señor. Pedimos perdón porque no prestamos atención a tu palabra, Señor. Nos volvemos realmente religiosos. Hacemos rito tras rito, rito tras rito, y no aplicamos lo que tú nos hablas día tras día. Somos peores que niños pequeños, que bebés. Perdónanos, Señor. Si tú te identificas, dile, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Yo quiero aprender, Señor. Yo quiero conocerte. Tu palabra dice que tu pueblo padece por falta de conocimiento y yo quiero conocerte, Señor. Pero no solamente que tú me la reveles, sino que yo pueda aplicarla a mi vida. Así te daré toda la gloria y toda la honra. La mejor alabanza que yo pueda hacer, Señor, es la obediencia a tu palabra, el someterme a tu palabra. Perdóname cuando miramos otras cosas que no es a ti, Señor. Por muy digna que sean las otras cosas, nuestra mirada siempre debe estar en ti, Señor. Perdónanos cuando no lo hacemos. Perdónanos cuando ponemos otras cosas por delante o en primer lugar en nuestra vida. Perdónanos, Padre. Te lo rogamos. Te lo suplicamos. En esta mañana, Dios de gloria, habla a nuestros corazones. Háblanos, Señor. Enséñanos. Revélanos. Instrúyenos, Señor. Tú dices que tú tienes muchos tesoros ocultados en tu palabra. Entre líneas hay tantas cosas que tú nos puedes decir y bendecir. Que eso es lo que queremos, Señor. Danos en esta mañana, Señor, que sea una palabrita, Señor, para que yo edifique mi vida sobre ella, Señor, para tu gloria y honra. Gracias, Padre. Eso te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y con la ayuda de tu Espíritu, tú ahora abres nuestra mente, entendimiento, para recibir esa palabra tuya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí, la última vez estuvimos hablando de ser lleno del Espíritu. Y eso no tiene que ver con las experiencias místicas que a veces mucha gente tiene, ¿no? Con sensaciones raras. Ser lleno del Espíritu, les decía a mis hermanos, que es un asunto interesante, práctico, hasta lo más profundo de nosotros. Estuvimos hablando de varias cosas, no las voy a mencionar todas ellas ahora, porque hoy tenemos otra cosa para compartir que con la ayuda de Dios, Él nos va a ayudar a decir. Quiero únicamente repasar ciertos puntos que hablamos ese día. Uno de ellos es eso. Estuvimos hablando para que la vida y el carácter de Dios se exprese a través de nuestro comportamiento, ¿no? Se necesita ser regenerado por Dios, y esa regeneración es un acontecimiento puntual que hace posible, ¿no? Que ese proceso, hay un proceso en el cual el cristiano está involucrado desde el momento que viene a los pies de Cristo, ¿no? Ese proceso es el que permitimos que el carácter de Dios sea formado en nosotros. Amén. Y eso porque hemos invitado al Espíritu a venir a nuestras vidas, por tener al Espíritu Santo en nuestros corazones. En dos palabras sencillas, como dice Jesús, en nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Y eso se debe de expresar en nuestro comportamiento, en nuestra actitud, en nuestro hablar, en nuestros compromisos, en nuestro testimonio diario de día a día. Amén. Pues eso estuvimos hablando, compartiendo. Tengo aquí unos apuntes, voy a compartirlo. También deciros que nosotros éramos beneficiarios, ¿no? Directos de esa gracia de Dios dispensada para ser manifestada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Veamos aquí también, ¿no? El ser lleno del Espíritu no tiene que ver con una experiencia mística, como ya he dicho anteriormente, sino con sensaciones, ni tampoco con sensaciones raras, que a veces la gente atribuye eso a ser lleno del Espíritu, ¿no? Ser lleno del Espíritu es un asunto intensamente práctico y muy sencillo, y eso se refleja en nuestra conducta, ¿vale? No en las sensaciones, en lo que nosotros a veces buscamos, como quien dice, misticismo. Buscamos ser motivados en los sentimientos
que uno se sienta bien, que hoy qué bien que me siento, pero eso muchísimas veces no tiene absolutamente nada que ver con la llenura del Espíritu Santo. Hay gente que vive insegura, ¿no? Que no saben, no tienen convicción si tiene el Espíritu Santo o no tiene el Espíritu Santo, porque ellos dentro de esa sinceridad de decir, yo no siento esto, yo no puedo hacer lo que otras personas hacen, se siente apocado, se siente inútil, se siente que ellos como si no tuviesen el Espíritu Santo. De hecho, ya se encarga el enemigo de acusarte, de decir, tú no lo tienes, mira, tú no hablas en lengua, tú no haces esto, tú no saltas, tú no brincas, tú no profetizas en lengua. Entonces, y las personas se sienten frustradas, arrinconadas y incluso apagadas. Apagan el fuego del Espíritu Santo que está en ellos. Que el Señor nos libre de caer en esas trampas que el enemigo nos suele poner, ¿no? Entonces, nosotros, como les decía, no podemos ser guiados únicamente por experiencias, incluso nuestras propias experiencias. Hemos dicho que las experiencias nosotros podemos tener hoy, y lo que tú estás sintiendo hoy, mañana ya no lo sientes. Pero es que nuestro creer, nuestro seguir a Cristo, nuestro amor por el Señor, nuestra fidelidad a Él, no tiene que ser por lo que yo siento, sino por lo que Él es y yo entiendo de Él. Y alineo mi corazón con Él. Y obedeciendo su palabra, ahí yo estoy agradando a mi Dios. ¿Cuántos desean agradar a Dios? ¿Cuántos desean agradar a Dios? Entonces uno no puede ser uno no puede fundamentarse en sus experiencias. Y puede que uno tenga lindas experiencias y eso es bueno compartirlas. Yo no digo que no se comparta, pero eso se comparte en el momento oportuno, por lo cual Dios también ha permitido que uno pueda o haya pasado por esas experiencias gloriosas, ¿no? Pero la verdad, nosotros somos llamados a compartir la palabra de Dios, el evangelio del Señor. Amén, no experiencia. Por lo tanto, es sumamente importante que cuando nosotros estemos trabajando en lo que es la palabra de Dios, en los temas bíblicos, nos tengamos el contexto correcto, tengamos la mayor certeza posible como estudiante y maestro responsable, ¿no?, en el estudio de la palabra de Dios. Porque lo que en realidad liberta para vivir una vida plena en Cristo no son las experiencias de un predicador, no son las experiencias incluso tuyas que tú hayas podido tener, no son las historias que pueden contar según qué maestro que te esté impartiendo clase, ¿no? Es la palabra de Dios que hace el efecto en nuestra vida. Y esa palabra, como bien sabemos, es Cristo mismo, Él mismo, formándose Él mismo en nosotros. Pero tenemos que darle lugar para que Él lo haga. Amén. En la predicación anterior lo podemos resumir diciendo que la llenura del Espíritu se relaciona con un comportamiento intensamente práctico, sencillo, ¿no? Y esto lo vivimos en el contexto del texto que leímos nosotros, ¿vale? En el que Pablo le dice a los efesios que no se embriaguen con vino en el cual hay disolución, amén. Pero dicen, en contrapartida, que sean llenos del Espíritu Santo, amén. Si vemos los versículos 15, 16, 17, dice que, y presten bien atención a ellos, léanlo, versículos 15, 16, 17, dice que presten atención cómo viven y aprovechen bien el tiempo, que conozcan la voluntad del Señor. Esa es la importancia de ver en el contexto, ¿no?, del cual se está dirigiendo a algo. Entonces, en el versículo 18, vemos Pablo entonces, ¿no?, él procede a decirle a los efesios que sean llenos. Y en el versículo 19, hay un poquito más adelante, dice, y se enfoca en la relación interpersonal entre esposo y esposa, ¿verdad? Padre, hijo, amo y esclavo. Y todo esto está en el mismo contexto ¿de qué? De la llenura del Espíritu Santo. Entonces hoy vamos a ver tres cosas relacionadas a esta llenura, 3 puntos, ¿no? El mandamiento, los destinatarios y la comparación. Lo repito, el mandamiento, los destinatarios, los que reciben, para quién es este mensaje, y la comparación que hace Pablo en ese versículo. Entonces estaremos el tiempo que podamos, el tiempo que sea, el tiempo que usted disponga. Cuando usted, aquellos que han de irse, marcharse, pues no hay ningún problema, cogen tranquilamente, se van. Pero aquellos que quieren seguir, vamos a seguir indagando la palabra de Dios
para que así Dios nos siga exaltando, nos siga dando de comer y lo que Él quiera ahora nosotros podemos recibir en el día de hoy y que todo sea para su gloria. Amén. Porque la cantidad del tiempo no es que no sea importante, ¿no? Es muy importante para muchas cosas, ¿no? Pero no es lo más importante cuando uno está en las cosas de Dios. Cuando está en las cosas de Dios, lo que Dios está haciendo en ese momento, uno tiene que estar sensible a lo que Dios está haciendo en ese momento para seguir el hilo de Dios. Y eso puede romper con el esquema de que tiene que hacer incluso otra cosa que supuestamente nosotros solemos hacer incluso para Dios. Pero en este momento Dios dice, esto es. Entonces, no se trata de manipular, no se trata de decir a las personas que hagan lo que yo quiero, sino ser sensible al Espíritu, y eso lo confirma también 2 o 3, ¿no? Siempre Dios no lo pone un querer en una sola persona, siempre lo apoya con 1, 2 o 3 personas para que ellos tengan ese sentir, ¿no? Para que no haya manipulación, para que sea verdaderamente de parte de Dios. Siempre, si Dios nos exige a nosotros testigos para hacer, para evidenciar algo en nuestra vida, Él como ejemplo también siempre va a poner 2 o 3 personas también con ejemplo para testificar de lo que se está haciendo es una verdad. Difícilmente, y puede ocurrir, yo no digo que no, porque hay de todo en la viña del Señor, como se suele decir, que puede ser que no haya nada en ese momento que pueda sintonizar con el Señor y pueda hacer una sola boca, una sola voz que Dios usa para que se establezca su verdad. Pero sí, el tiempo es importante, claro que es muy importante, y sobre todo cuando uno está comunicando las cosas de Dios. Pero nosotros vamos a ver cada una de esas cosas ahora en esta mañana. Las 3 cosas son cosas muy sencillas. Lo importante es que la entendamos y nos vayamos con esas 3 sencillas, aunque sea 15 minutos que estemos compartiendo. Si compartimos 15, 20 o 30 minutos, no importa. Lo importante es que yo haya entendido esos 3 puntos que es aplicable por la lectura de este pasaje que Pablo nos está, o Dios nos está hablando a través de Pablo, para que lo pongamos en nuestra vida. Primero, el primer punto, ¿no? El mandamiento. Cuando Pablo instruye a los creyentes de Éfeso, y podemos verlo aquí, lo hemos leído, ¿no? a que se llenen del Espíritu Santo, es una orden, es un mandamiento, no es una opción que unos pueden y otros no pueden, o aquello u otro, que después ya veremos aquí en el segundo punto y impartiremos el segundo punto en su momento dado. El primer punto es ese, ¿no? El verbo que usted ve que usa aquí, hay está en un modo imperativo. En ese modo imperativo, en otras palabras, eso no es algo que es opcional en la vida. Es una orden que el Señor da, ¿no? Y esa orden se la da a los hijos de Dios. Sino que nosotros tenemos que considerar ese mandamiento que Dios nos ha dado. Y eso nos es dado a todos nosotros como hijos de Dios. Por así decirlo, es obligatorio. No es algo que nosotros podemos elegir. No es algo que bueno, yo sí, pero tal vez más adelante, yo no sé, cuando ya crezca yo. Es que eso es parte de nuestro crecimiento. Eso es dejar a Dios obrar en nuestras vidas cuando nosotros sometemos su palabra y obedecemos su palabra, para que Dios pueda hacer. Nosotros tenemos un mandamiento como hijos de Dios, ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Entonces aquí vemos el texto que está compuesto de 2 mandamientos. 2 mandamientos. Primero, no os embriaguéis con vino. Un mandamiento. No embriaguéis con vino. Con vino o cualquier otra sustancia, ¿no? Que tenga esa sustancia que... alcohol, por decirlo, ¿no? Porque dice, bueno, yo no bebo vino, voy a beber ginebra. No, ni whisky, no. Alcohol. No beba ni cuál sea la sustancia que realmente te va a producir estas circunstancias que vemos aquí, que están descritas aquí, ¿no? Si el número de mensajes sobre un texto en particular podemos ver, ¿no? Revela la prioridad de este mismo, entonces yo, y cualquiera podría atreverse a decir, ¿no? Que la mayoría de lo que se predica y se enseña se enfoca más en lo negativo que en lo positivo de los textos. Y usted verá que ahí donde nace, parece ser que todos estamos siempre viendo con dónde cojo yo una palabra, y ustedes ven cuánta gente viene y te machacan con una palabra, te dicen pum, palabras fuera del contexto, palabra que no tiene que ver, palabra de Dios por supuesto, pero dentro de un contexto, y dentro de ese contexto significa algo, se lo saca ese contexto, no es igual. Claro, discernir esto, es saber esto, eso es únicamente cuando nosotros aplicamos lo que ya Dios quiere que nosotros, que seamos conocedores de la palabra, ¿no? Si el enemigo va a usar toda esa estrategia y va a usar la misma palabra para engañarnos, entonces tenemos que ser bien cautos, bien cuidadosos. Que el enemigo no va a venir a nosotros, no nos va a venir con ciertas cosas que nosotros ya de lejos lo vemos venir y no lo vamos a aceptar. No, más bien nos vamos a ir corriendo, por lo menos deberíamos hacerlo como hijos de Dios, ¿no? Pero no, él viene con aquello
incluso en aquello que te va a favorecer, aquello que tú tanto anhelas en tu corazón, porque esa picardía que uno tiene en el corazón de querer hacer una cosa u otra y está privado de ello por la razón que sea, no viene al caso ahora, y el enemigo viene con la palabrita para que tú uses esa palabrita fuera del contexto en el cual está expuesta esa palabrita, para que tú no puedas seguir desarrollando lo que Dios quiere o tú puedas seguir cumpliendo con lo que Dios demanda de uno. Y es triste ver cómo la gente a veces utiliza ciertas palabras fuera del contexto para machacarnos, Y es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Aquí las instrucciones prácticas han sido mucho más menos, ¿no? Sobre lo que significa el ser lleno del Espíritu Santo. Esto lo podemos ver en muchas otras cantidades de cosas también que se dan. Ahora estamos tratando este tema y trataremos de desarrollarlo para que Dios nos dé entendimiento y podamos asimilar esta enseñanza de parte de nuestro Señor. Aquí dice no embriaguéis, no embriagarse con vino, ¿no? Y esto tampoco nos debe de extrañar, porque la tendencia humana es a centrarse y a fijarse en esas cosas que son negativas. Y después la parte otra que estaba ahí, la otra ya la obviamos. Entonces estamos únicamente con esto, de manera que cuando tú veas a tu hermano con la copa, ya enseguida está más que en esa parte negativa. Pero no te enfocas, ve cómo tú lo puedes ayudar para que realmente sea lleno del Espíritu Santo, cuando puede ser tal vez que tú eres el mismo que impida que tu hermano pueda ser lleno del Espíritu Santo, porque eres estorbo para su vida. Esa tendencia humana está ahí y tenemos que tener cuidado. Entonces uno resalta más todo lo negativo en vez de lo positivo, que es lo que nos edifica, ¿no? Nosotros tenemos que ser sensibles a lo que Dios nos muestra para exhortarnos unos a otros, ¿no? Y sobre todo cuando uno cae, la actitud nuestra es de levantarle con todo amor, por lo que nosotros mañana podemos caer también, ¿no? Dice el Señor, mira que tú no te creas, no te afirmes, no te creas tú que tú eres superior a esa persona en ese momento, porque mañana posiblemente te toque a ti y necesitará a alguien que levante tu mano, ¿no? Entonces, el asunto, hermanos míos, es que cuando nosotros nos acercamos a los textos bíblicos sin entender por qué se configura, ¿no? O se establece, o se constituye, ¿no? Un texto, como este en particular que tenemos aquí ahora que estamos compartiendo. No os embriaguéis con el vino en el cual hay disolución, sino más bien ser lleno del Espíritu Santo. Estamos ignorando unos principios poderosos que están allí implícitos en este texto. Por ejemplo, y trato de explicarme, si nosotros estamos siendo transformados por la renovación de nuestro entendimiento, esto automáticamente va a causar ¿qué? Que no nos conformemos a este mundo. Amén. Por si lo único que nosotros oímos, lo negativo, ya no te enfoca en lo positivo, que es lo importante para nuestra vida. Entonces ahí donde el enemigo usa muchas veces esa astucia para impedir que nosotros nos desarrollemos. Y algunos están pensando, mira, en aquello, en esto, lo otro, y no tan importante en... por ejemplo, le es fácil, por ejemplo, el primer mandamiento, el no beber, pero el segundo mandamiento, ser lleno, lo está haciendo. Entonces ahí es donde vienen los errores, ¿no? Donde las personas se creen ser llenos del Espíritu Santo, pero que realmente no lo están. Y sin embargo recalcan más o señala más a aquellos que tal vez los puede ver bebiendo una copa, que a él mismo llenarse del Espíritu, que también es un mandamiento. Entonces, ¿obedeceremos a un mandamiento y no al segundo? ¿Por qué la mayoría de la iglesia obedece al primero y no al segundo? Bueno, algunos que ni ninguno de los dos, ¿cierto? Porque ni se llena del Espíritu Santo y se llena de vino. No, por ahí uno no se llena de vino, pero no se llena del Espíritu Santo. No es fácil, ¿verdad? No es fácil, pero no imposible, porque con Dios todo es posible. Amén. Entonces tengamos mucho cuidado con esto, porque esto es muy importante para nosotros. O deberíamos nosotros darle esa importancia, ¿no? Porque hay personas que para ellos todo es malo, todo es pecado, todo es del diablo, todo se ha de evitar, pero sin embargo vive una vida débil en el Señor. No avanzan,
no conocen la palabra, no van creciendo en sabiduría e inteligencia espiritual. Yo pregunto, ¿por qué? Porque lo único que se les enseña es la parte negativa. El asunto es que en este texto está implícito los dos, ¿no? Que a medida que nuestro entendimiento está siendo renovado, nosotros vamos aquí a comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de nuestro Dios. En consecuencia, ¿nos va a llenar de qué? ¿O a qué nos va a llevar el Señor? ¿A qué nos va a llevar el Señor? A no conformarnos con las cosas de este mundo, ¿verdad? Entonces, Él opera, ¿no? Él opera, y para Él opera en nosotros, para que nosotros realmente no nos conformemos con estas cosas del mundo, pues tenemos que ser llenos ¿de quién? De Él. Y ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos como hijos, verdaderos hijos de Dios, ¿no? Y eso nos evitará a la parte negativa. Y en este caso estamos hablando del vino, pero hay muchísimas cosas a lo cual el cristiano es llamado a obedecer, a hacer o a no hacer, que es lo que nosotros tenemos que poner en práctica en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros enfocamos demasiado las modificaciones o comportamientos, ¿no? la abstinencia, en este caso, ¿no? Lo de la bebida y tantas otras cosas, ¿no? Entonces vemos en particular que estamos considerando, y es que es evadir incluso la gracia de Dios. ¿Cuánto creen que Dios les quiere bendecir? Pues depende de esa llenura, de buscar esa llenura, de buscar de Dios. Ahí es donde Dios nos va a llevar, nos va a renovar el entendimiento. Y en este caso, y teniendo el control del Espíritu. Por eso cuando alguien es expuesto solamente a los no, y si hubiera mi nieto aquí te diría, ¿quién conoce a uno que le dice no? Y está bien, hay que decirle no. Pero detrás de cada no hay un sí. Hay un sí. Es un no, pero este es el sí. Pero si es no, la persona se amarga, no quiere saber nada. Si el niño le dice, la abuelita le está diciendo al niño, no, es porque hay un sí, esto no, pero toma esto, eso sí. Entonces ya tiene para elegir. Ya se le educa, se le enseña a qué hacer. Y no hará el no porque está haciendo el sí. Y al hacer el sí descubre que el no es bueno, ni edifica su vida. Pero que el sí, le favorece. Que el Señor nos ayude. Cuando usted ve esas personas que siempre están en no, esas personas y no aplican la otra parte, lo que siguen siendo esas personas son unos verdaderos legalistas. Unos legalistas empedernidos, ¿no? Radicales, que no tienen gracia para amar. De verdad que le cuesta amar a otras personas. Y se evidencia en ello, ve nada más que las cosas negativas. Cuando una persona tú le estás diciendo, o la estás exhortando, ayudando para que no haga eso, resáltale todo lo positivo o lo que es positivo, aunque no lo esté viendo tus ojos hacer a la persona, para que tengan la posibilidad de hacerlo, para que así pueda ella estar, la persona, en el correcto caminar. Pero no puede estar diciendo no y machacando única y exclusivamente. No. Porque ahí no va a fluir el amor. El amor fluye cuando tú muestras algo que es negativo, el por qué es negativo y qué es lo positivo en la vida, ¿no? Nosotros podemos ver en los medios sociales cantidades de personas. Yo no sé si ustedes, a veces ya cada vez veo menos internet o ciertas cosas de YouTube y esas cosas, ¿no? Porque está llena nada más que de cosas negativas. De hecho, cuando hablo para buscar algo, pum, que esto y lo otro, y verán un montón de cosas resaltando todo lo negativo. Difícilmente, y cada vez son malas cosas negativas. Ahora veo que hay un montón de maestros, usted podrá ver, que ahora ya le voy a hablar de esto, porque fulano está esto y esto no está haciendo bien, que esto y lo otro, y está nada más que resaltando negatividad en los medios sociales. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Estoy equivocado? ¿No les ha ocurrido a ustedes? ¿O ustedes aprueban todo lo que dicen ahí? Pues triste, por eso es lo que sucede, ¿no?
hay infinidades de maestros hoy en día para resaltar únicamente lo negativo. Yo les he dicho a ustedes, y sabe que es verdad, que yo a mí si me resalta todo mi negativo, yo les agradezco cuando ustedes me dicen lo negativo, aunque me lo digan con odio, por envidia, por celo, por lo que sea, pero yo sé que Dios usa también eso para edificar mi vida. Y lo atrapo, lo agarro para realmente ajustar mi vida, porque si ha dicho una cosa y la analizo y dice, si me ha dicho dos verdades, me lo ha dicho con odio, me lo ha dicho con envidia, me ha dicho que sin agradecimiento por mil cosas que le he hecho, pero como ha hecho una cosa mala me vino con esto. Pero no importa. Eso nos ayuda y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando una persona te dice algo o hace algo que te duele el corazón. No mire tanto lo negativo de por qué te duele el corazón. En el sentido, no mire lo negativo que te duele el corazón, sino mira el por qué te lo ha dicho. Y analizando tú dirás, pues si tienes razón. Si es verdad, yo aquí no incumplí, esto no... Claro, la manera que me ha dicho, ha expresado lo que hay en su corazón, amargura, de todo. Pero ha dicho una verdad, pero esa verdad yo la tengo que aplicar para mi vida. Ya Dios orará en esa persona para que él también ajuste su vida. Pero si yo la he usado, es que ¿cómo Dios lo va a usar si nadie te dice que lo que tú estás haciendo está mal? ¿Cómo tú vas a enmendar si no sabes? ¿O nosotros nacemos ya aprendidos? No, ¿verdad? Tenemos que aprender. Entonces nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para aprender. ¿Vale? No aprender a ser emotivo, a tener emociones o enriquecer esas emociones, alimentar esas emociones, sino el conocimiento de la palabra de Dios. A llamar cada cosa por su nombre. A qué es lo que el Señor espera, qué es lo que el Señor dice en su palabra. Yo abro la Biblia y tiene uno que, igual más adelante ya no nos vamos a desviar, si no me quedo ahora y me dice André que ya el ordenador ya cumplió el ciclo, ya no puede grabar más. No, es broma. Pero hoy se sorprendió André cuando le dije, no, yo voy a mencionar más que Lucas 15 y ya está. Bastó. Qué raro, ¿no? Siempre doy 20 versículos, hoy le doy nada más que un versículo. Y así, con un versículo ya es suficiente. Porque lo importante es que sepamos tres cosas y nos vayamos con esas tres cosas. Cuanto más uno quiere adornar la cosa, para la persona se olvida completamente de la esencia del mensaje, de la importancia de lo que uno tiene que aprender. Lo envuelve tantas cosas que sí, está bien, yo lo tengo en contra, incluso aquellos predicadores que hacen chiste y todo, y hace todo el mundo reír, qué bien, ¿no? Lo lindo es que sea la esencia de la que está enseñando, que ponga en tipo, no sé cómo decirlo, en tipo que nos haga reír, que no bromas y textos para que eso te hace olvidar el tema central, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado, que uno hace reír a las personas para que se sienta bien, para alimentar esas emociones, pero al final tú dices que he aprendido, pues no he aprendido absolutamente nada. Lo que pasa es que me he sentido tan bien, me lo he pasado tan bien. O sea que podía haber ido al circo, podía haber ido al cine o cualquier otra cosa y hubiera sido igual. No, nosotros venimos a la casa del Señor porque tenemos que aprender. Y esta semana estaba hablando con alguien y me vino a la mente esto, ¿no? De cómo que aquí hay personas que están en la universidad, ¿verdad? O han estado en la universidad, y han estado en la universidad por un tiempo, ¿verdad? La más reciente que yo sepa, seguramente habrá mucho más, pero que la más reciente, por ejemplo, nuestra hermana Carmen. Ella está en la universidad, ¿verdad? Tú estás en la universidad. ¿Vale? Tú has estado... No es con otra finalidad nada más que instructiva para nosotros. ¿Cuántos años has estado ahí en la universidad? Carmen Castro, hablando, tú estás todavía, tú ya no has terminado, tú todavía no has terminado. Tú no te has terminado. Nuestra hermana Castro, ella ha terminado un tema, ¿verdad? Tú estás en la universidad, ¿cuántos años has estado? Vale. ¿Y saliste con qué título? Para la gloria del Señor. Tú no tienes por qué decirlo si no quieres. Pero saliste con tu título, ¿verdad? Saliste con tu título, vale. ¿Cuántos de aquí que tienen 20 años, 15 años, 10 años, 5 años y todavía están en el parvulario? ¿En el parvulario? ¿No se dice parvulario? Ah. ¿Cuánto? ¿Es correcto eso? Tú ves ir a la universidad, y a la universidad un año tras otro año, está ahí, te sientas ahí otro año, aprendiendo de matemática, lo que sea, de ciencia, de la abogacía, o sea, de empresariales, cualquier tema. Y estoy aprendiendo, y otro dice, ¿qué? ¿Sigue todavía aquí? Sí, yo estoy en la universidad, yo estoy aprendiendo.
pero es que el ciclo ya se terminó, ya tuve una enseñanza. Usted mira, bueno, en el Señor no se termina de aprender, eso es cierto, pero si uno deja de ser bebé, ¿sí o no? Uno deja de ser bebé, que dijo Pablo, no os puedo dar vianda, ¿por qué? Porque no crecéis, no maduráis. ¿Pero por qué? Porque no ponen en práctica lo que reciben. Si ponemos en práctica lo que recibimos, tenemos que crecer. Además, tenía que exigir. Yo tenía miedo hoy para venir aquí a predicar. Después de pasar todos los alumnos, digo, yo ahora me va a dar vergüenza porque los hermanos van a decir que los alumnos predican mucho mejor que yo. Y a mí no me da miedo, de verdad, en ese sentido. Me da miedo por aquellos que pueden entender malas cosas, que no pueden entender que un alumno sepa más que un maestro. ¿Usted puede creer que un alumno sabe más que un maestro? Claro, un alumno puede saber mucho más que un maestro. Un maestro ha aprendido una materia, van a hacer una materia y puede hacer su clase. Y otro alumno ya ha dado 1000 otras clases y sabe mucho más que ese maestro. ¿Sí o no? O lo está formando y él se desarrolla más que el mismo maestro. Porque todo el que viene aquí al frente, no se crean ustedes, porque hay muchas equivocaciones también. Es que yo paso al frente y el Espíritu Santo me coge y me da palabra. Eso no es verdad, esto es mentira. Mentira. Que Dios no me dé un rema, sí, ustedes saben, es que ellos que me conocen muchas veces, porque me conocen, porque saben que soy incapaz de decir esa palabra y la he dicho. Pero no porque mi conocimiento, yo entiendo que Dios hace eso. Claro, por supuesto que Dios es capaz de hacer cualquier cosa que Él quiere. Pero eso no es lo normal, uno se tiene que formar, uno tiene que aprender. Uno tiene que recibir formación. No se trata de tener mucha voluntad y el Espíritu Santo hará. Señor, aquí estoy yo, venga, tú úngeme y tú haz lo que tenga que hacer. Aquí estoy. Tu herramienta, haz tú lo que quieres. Pues llénate de mí primero, hijo. Llénate de mí. ¿Sí o no? Cuando tú estés lleno de mí, ya veremos. Es que yo ya sé, ya. No, es que eso no es nada. Eso no es nada, es una experiencia que tú tuviste. Eso es para ti. Eso no es para que tú enseñes. Eso es para ti. Ana, ¿qué voy a hacer? Estudia, prepárate, fórmate. ¿No? Y cuando tú estudias, te formas y estás recibiendo, después tú puedes dar. Uno no puede dar lo que no tiene, ¿cierto o no? Y por eso uno se tiene que formar. Gloria a Dios. ¿Usted cree que Pablo, por supuesto tuvo un encuentro con Jesús, ¿verdad? Cara a cara, vio con Jesús y ¡pum! Y se desplomó del caballo y además quedó hasta ciego, se quedó ciego también, ¿verdad? Pero él no fue de ahí, empezó a predicar, se quedó muchísimos años estudiando la palabra. Todavía no está explícito. Bueno, se puede entender, ¿no? Pero ese es el problema, que nosotros tenemos que hacer una buena exégesis de la palabra de Dios, no solamente un texto. Y cuando uno resume, entonces entiende esto, y esto es lo que dice Pablo, esto es lo que está diciendo la Biblia, sobre este personaje, o sobre este caso, sobre este tema. ¿No? Di algo, Jenny, di algo. Yo la puedo reprender ahora mismo. La Biblia dice que la mujer no hable en la congregación. ¿Sí o no? ¿Hay gente que lo usa o no lo usa eso? Ahora, ¿eso es correcto? No es correcto. Entonces, claro, bueno, nos estamos desviando. Vamos hacia el punto y ya le dije que vamos a tratar los 3 puntos nada más. Eso es lo que suele pasar, que nos vamos de un sitio para otro y bueno, yo no tengo problema, yo vivo para el Señor, yo estoy las 24 horas al servicio del Señor. No, por eso me dice, ¿usted a qué hora paga el teléfono? Yo nunca pago el teléfono. ¿Cuándo se puede llamar? Cuando tú quieras. Pero si ya me estoy ocupado, te digo que espere. Si veo que es más importante lo que esté haciendo, pues lo dejo y te atiendo. ¿Es verdad o no mentira? ¿Hay alguien que puede decir aquí lo contrario? ¿Hay alguien que puede decir lo contrario? Pues sí, yo puedo decir lo contrario, que hace 2 semanas atrás, el lunes, dije, apago el teléfono, y apagué el teléfono. Pero yo no vivía, no por el teléfono, sino sabiendo que puede ser que alguien me necesite. Sabiendo que hay alguien que podía estar ahí necesitándome. ¿No? Que seguramente alguien está necesitándome y a veces, como muchas veces ocurre, con una simple oración la saque de una tribulación, de una depresión, de un suicidio, que ha ocurrido varias veces. Me recuerdo que una vez en la radio, estaba predicando en la radio en directo y dirigiéndome a la audiencia, le dije, bueno, que quiere que me llame, que quiera llamar, me llame, y estaba dando una palabra y me llama una persona. Esa persona justamente, sí, había planificado suicidarse, dándose una doble dosis. Estaba sentada en el coche y ya tenía la jeringa todo preparado, se iba a inyectar. Cuando él dijo, voy a poner la radio para poner una música, poner una canción. Y quiero que hace Dios, o permitió Dios,
que cuando él puso la radio, la cadena que salió, la frecuencia que salió fue la de la radio. Y justamente estaba predicando sobre ese tema. Esa persona quedó impactada. De hecho, me acuerdo que existían todavía teléfonos aquí en la comisaría. Frente a la comisaría había un teléfono, una cabina telefónica ahí. De hecho tuve que venir otro día ahí. Y había una cabina telefónica. Estoy hablando de ahora hace un tiempo atrás. Estoy hablando de temas como a veces Dios nos usa, ¿no? Como hijos de Dios. Y esta persona se iba a dar la dosis, salió, llamó por teléfono. Y me dice, pues, sí, tú puedes venir. Y vino a la radio. Y era bastante tarde de noche, ¿no? Dios nos usa y puede usar cualquier elemento. Dios es... nosotros debemos estar siempre atentos a lo que Dios quiere hacer. Y en esa idea, ¿no? La que yo digo, bueno, si yo pago el teléfono, puede ser que una persona también me esté necesitando en ese momento, ¿no? Pero sí lo apagué. Pero al contrario, no, yo siempre estoy dispuesto a lo que sea servir, porque uno ya ha muerto para este mundo, ¿cierto o no? ¿Uno hemos muerto a este mundo o no? Sí. Bueno, y los que no han muerto, que me digan, yo los mato si es necesario. Sí, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora prestemos bien atención, que esto es muy importante. Ambos casos, el mandamiento de lo positivo y lo negativo, tiene que mantenerse juntos. ¿Por qué? Porque es la única forma en que nosotros vamos a poderlo realizar, porque con ese entendimiento nosotros vamos a poder saber qué es lo que es no y qué es lo que sí, o qué, por qué no y por qué tengo que hacer en ese lugar, ¿no? Aquí él está enfatizando, ¿no? Uno sobre el otro, el ser lleno y el no emborracharse, ¿verdad? Entonces, él lleva a las personas una mentalidad legalista, ¿no? Y a tener, esa persona debe tener un comportamiento, ¿no? Que nos muestra esa llenura del Espíritu Santo. Entonces, muchos creyentes, ellos parecen, ¿no? Ser bastante inflexibles de la insistencia con la relación a la borrachera. Y no particularmente, yo no creo que es el comportamiento de la vida de un creyente. Yo no tengo problema con el vino. Yo puedo beber vino de vez en cuando y lo hago de vez en cuando. No es aquello que si no tengo vino no como, si no tengo vino no. No, yo puedo hacer que tome un vasito hoy, después dentro de 2 meses tomo otro vasito. O a veces me ha habido alguien que me lo ha ofrecido y lo he tenido. Y cuando la botella se ha terminado. El tiempo que haya durado, si una semana, un mes. Pero hay personas que tienen problemas con ello, ¿no? Hay comportamientos que realmente con tomar una sola copa de vino, ¿no? Se embriagan, salen de sí, pierden el control. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado a lo que puede ser perjudicial para uno, tal vez para otro no lo sea. Y uno puede ser vino y puede ser tantas otras cosas. Aquí ahora no nos vamos a alejar y vamos a hablar sobre lo que realmente Pablo nos está enseñando hoy, que respecto a lo que es la embriaguez y lo que es la llenura del Espíritu Santo, para que nosotros aprendamos algo para explicar nuestras vidas. Y esto puede ser útil para muchos otros casos y muchos otros temas, ¿no? Y esto nosotros podemos entender que podemos beber vino, pero que eso no debe ser una constancia, como quien dice, una práctica. No debe ser un comportamiento. Uno tiene que ser moderado en lo que uno está haciendo, porque si no uno va a dejar gobernar su vida por según la circunstancia. Y si nosotros realmente estamos siempre involucrados en las cosas de Dios, siempre buscando de Dios, nosotros entonces lo que sí vamos a reproducir realmente es lo que produce una persona, un hijo de Dios que está lleno del Espíritu Santo. Amén. Hay creyentes que solo enfatiza, y como ya les estoy diciendo, ¿no? Y si te ven a ti tomar una simple copa de vino, hace todo un escándalo. Ya no quieren saber más nada contigo, ya no hablan más contigo, ya tienen una actitud realmente que incluso dejan de poner en práctica lo que Dios te dice, que lo que debería ser las características de un verdadero cristiano. Te ha visto alguna parte negativa tuya, ahí ya cuando dice el Señor, hay muchas enseñanzas bien lo contrario. Como le digo, no nos vamos a extender hoy, sino nunca vamos a terminar la predicación, ¿no? Entonces el énfasis no es en el vino, como aquí estamos viendo. La pregunta sería, ¿serán de igual inflexibles en la insistencia de ser lleno del Espíritu Santo? Y ahí donde está el problema, y ahí donde vemos, por ejemplo, esos legalistas,
que te marcan, que te están marcando, que te está siempre, como quien dice, condenando o exigiendo en cosas negativas que muchas veces tienen verdad, pero en contrapartida no están siendo ellos lo correcto, ¿no? Por ejemplo, exhortarte con amor, como dice la palabra, ¿no? ¿Cómo debemos exhortar al hermano? Dándole con un palo porque tiene tú todo el derecho porque está haciendo algo que está mal. ¿Y qué nos enseña la palabra? Que nosotros miremos más bien la viga que tenemos en nuestro ojo, ¿no? Que la paja de nuestro hermano. Y nos olvidamos de eso, ¿no? Porque si no es así, eso sería totalmente incoherente, debería ser tan inapropiado de parte de uno, ¿no? De no estar lleno del Espíritu Santo mismo, como sería el que se emborracha, ¿no? El que se embriaga, ¿no? Y ese contraste nosotros tenemos que entenderlo. Tú le estás diciendo que no se emborrache, pero tú, ¿por qué? Porque la Biblia dice no se emborrache, pero sin embargo tú no estás lleno del Espíritu Santo. Entonces el primero que se crea libre del pecado, que tire la primera piedra, dice Jesús. No. Seamos sensatos, seamos entenderizos, ¿no? De lo que nosotros queremos hacer que otros apliquen, que nosotros apliquemos una parte, o resaltamos la parte negativa de lo que la persona está haciendo, nuestro hermano está haciendo, pero que nosotros nos halle Dios haciendo la otra parte. Y si nosotros estamos haciendo la otra parte, cuando nosotros exhortemos al hermano o a la hermana, va a ser de bendición, va a ser de ayuda para que esa persona pueda dejar de hacer esas cosas que no agradan a Dios, que no agradan al Espíritu Santo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que, de la misma manera que controlamos nuestra vida para no embriagarnos bebiendo lo necesario, también tenemos que preocuparnos de ser llenos del Espíritu Santo, haciendo lo necesario, no dejando de congregarse, no dejando de orar, no dejando de buscar de Dios, no dejando de ayunar, para ser llenos del Espíritu Santo, de su palabra, etcétera, etcétera. Los segundos puntos, los destinatarios. ¿Para quién está dirigido este texto? ¿No? ¿Para quién este alcance de la llenura del Espíritu que anuncia aquí Pablo? La pregunta es, o sería, ¿no? ¿Quién debe ser lleno? Según ustedes, ¿quién debe ser lleno? ¿El apóstol, el profeta, el evangelista, los que intercede? Todos, así dice la palabra, todos, ¿no? Todos. Hay mucha gente que piensa que esto de la llenura del Espíritu Santo especialmente viene para ciertas personas, ¿no? Ciertas personas, no, él, como él está ahí, como es el pastor, como es el maestro, como es... No, somos llamados todos. Que Dios nos dé una función a desarrollar en un tema o en una materia o en lo que sea, ¿no? Una responsabilidad incluso. Eso no nos hace que nosotros seamos menos que los demás. Yo estoy cansado de decirlo. A mí no me tienen que atribuir más mérito ni menos que ningún otro hermano. Todos tenemos una función. Todos tenemos que rendir cuenta de lo que estamos haciendo. Todos nos tenemos que someter unos a otros. ¿Lo creen o no lo creen? Ustedes se deben someter a mí. Yo me debo someter a ustedes. Tú debes someter a tu marido. Tu marido se debe someter a ti. Lo que pasa es que nosotros cogemos lo que nos interesa. Me interesa... Sométase, mujeres, sométase a su marido. Ahí, la mujer se tiene que someter a su marido. Y como no te someta tú, verás. No. Pero a veces hay que ver cuánto más se somete. ¿Quién se somete más? ¿Ella a mí o yo a ella? Bueno, no vamos a entrar en ello. Pero claro, ahí está el tema. Ahí está el tema. Tenemos unos conceptos, tenemos unas enseñanzas, tenemos unas tradiciones, tenemos cosas que nos han enseñado, que nos han enseñado mal. Y para nosotros lo tenemos tan arraigado dentro de nosotros que ahora quitar eso viejo para poner algo nuevo parece que nos cuesta mucho. Nos cuesta escuchar, nos cuesta prestar atención. Pero gloria a Dios que si nosotros tenemos realmente ese espíritu de querer agradar a Dios y hacer su voluntad, vamos a recibir de parte de Dios. ¿Cuál sea la circunstancia? Puede tener iglesia cerca, no puede tener congregación, puede tener medio, no tener medio. Dios siempre va a proveer porque Dios conoce tu necesidad y Dios va a suplir a cada uno. Tú puedes encontrarte en alta mar, ahí aislado, incluso naufragando. Ahí está Dios también. Yo les comentaba, ¿no? Del primer pastor que yo conocí. Bueno, no fue el primero que yo conocí, pero el primer pastor que yo conocí me lo presentó.
No, es un pastor de Haití. De hecho, yo le dije a ese hermano que 1000 veces ya que me lo pusiera en contacto que fuera, porque ya es un hombre mucho más mayor que yo. Por supuesto, tendrá limitaciones, no tendrá nueva tecnología, teléfono y tal. Y le dije, y Santa sabe del tema que estoy hablando, que me pusiera en contacto con él. Aún estoy esperando. No para todo el día de decirme cuándo le voy a mandar el cheque, cuándo le voy a mandar dinero, pero lo que yo le dije que me hiciera uno lo está haciendo, ¿no? Y este hombre Dios lo rescató de esa manera. Él estaba en un barco que naufragó y en alta mar clamó a Dios de todo corazón. Le clamó de todo corazón y Dios oyó su voz. Y aterrizó, no sabe cómo ni nada, él sabe que estaba un pedazo de madera que había encontrado, estaba ahí flotando en el agua, y cuando vino en sí, estaba en las manos de un misionero, y el misionero dice que lo había encontrado en la playa. Él había encontrado en la playa que el mar lo había escupido ahí, ¿no? El mar lo había escupido ahí, lo coge y lo lleva a su casa, era jovencito, lo lleva a su casa, no sabe dónde, no pueden dar con quién, dónde vive todo esto, se queda con él y él lo cuida, se va a Estados Unidos, le da estudio, lo forma, sé que fue formado y estudió la carrera de psicología y fue pastor, se preparó porque él le había pedido al Señor que si él lo sacaba de ahí, él dedicaría su vida única y exclusivamente para él, que él no iba a hacer ninguna otra cosa en este mundo, ni casarse, ni buscar casa, ni hacer esto, no, sino va a ser vivir para él nada más. Y así fue todo el tiempo que yo lo he sabido, que he conocido, y el tiempo, como le dije, fue el primer año que yo conocí al Señor, estamos hablando del año 79, cuando yo lo conocí, que me relata su historia, estuve con él un tiempito, después ya me fui, y yo era mis primeros pasos en el caminar con el Señor, y por eso tanto mi deseo de que este hombre me pusiera en contacto con él, me dio el teléfono, no ha podido ser, todavía no me han dado el teléfono. Pero este hombre le había prometido, y este hombre a mí me dijo, este siervo de Dios, que seguramente estará escuchando después esta grabación, ya que Pedro lo pone en YouTube, que él, por supuesto, y además, usted sabe, ya lo he dicho yo varias veces, ¿verdad? Cuando había una chica que venía a la iglesia, al culto, cuando esa chica ya la había mirado 3 o 4 veces, que le había visto que había algunas intenciones, aquí hoy hay una chica que sepa que no pierda el tiempo, que yo no me caso con nadie, que yo estoy casado con Cristo, y tal, y ya ponía las cosas bien claras. Si la chica venía es porque quería seguir con el Señor, pero si la intención era otra, dejó de venir. Pero así él lo decía claramente, ¿no? Y es verdad. Pero que lo que decía la fe que él tenía es que él decía que él no iba a morir sin ver la segunda venida del Señor. Y él tenía esa fe que así iba a ser. Junto a él yo conocí que él tenía como maestro o como guía o como apoyo un hombre bien viejito que trabajaba allí detrás del Capo Haitiano en una aldea. Ese viejito tenía una pequeña choza. Ustedes habrán visto esas personas de la India que son todos delgaditos, que son gente que nos anda comiendo manjares, sino lo justo necesario para sobrevivir, ¿verdad? Pues así estaba este hombre así. Pero este hombre tenía su cucha, tenía una camilla así no era cama como nosotros, colchón flex, sino hay una rama que tenía ahí puesta. Ahí dormía este hombre. Pero este hombre Dios le revelaba muchas cosas. Dios le revelaba cosas y él cuando recibe una revelación, él iba directamente. O a la iglesia, o al pastor, o a la persona en cuestión. Si Dios le decía va a tal sitio y él diría pipi. Ese hombre también tenía una comunión tan grande con el Señor, una relación con Dios, con el Espíritu Santo, que él había dicho que él iba a morir a tal fecha. Y así fue, murió a esa fecha. O sea, el ser lleno del Espíritu Santo siempre nos va a traer beneficio. Siempre nos va a traer beneficio. ¿Por qué? Porque esas noticias no caducan, esas noticias son buenas. Esas noticias, tú sabes que hoy en día recibimos tantas noticias por los medios y después te das cuenta, esto fue un fleck, ¿cómo le llamas eso? Un engaño, ¿no? Un bulo. Esto fue un bulo, constantemente. Pero el Espíritu Santo no da bulo. El Espíritu Santo lo que te da es verídico, es verdad. Entonces, nosotros tenemos que ser llenos, esa es la exhortación
de parte de Dios, que seamos llenos, es el mandamiento. Y sabemos que somos todos, ¿verdad? Todos tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Mire, usted verá que ese tema usted lo habrá visto en muchas ocasiones en la Biblia, en muchas ocasiones. No puedo dar alguna ahora para que podamos verla, pero usted seguramente, seguramente ustedes se acordarán también, ¿no? Mire lo que dice, por ejemplo, si vemos la versión de la Nueva Traducción Viviente, dice: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean todos llenos del Espíritu Santo. Entonces, como les decía, la llenura del Espíritu Santo es un derecho a todo hijo de Dios, es un mandato, es un mandamiento, ¿no? Cada hijo individual tiene esa responsabilidad de ser lleno del Espíritu Santo. Ahí podemos ver que el sujeto plural es cada uno, para que tengamos bien claro, ¿no? Que es cada uno, que todos estén llenos, cada uno habiendo y estando completo en nuestro Señor Jesucristo. En Cristo no es que estamos siendo llenos porque no estamos completos. O sea, no que yo me estoy llenando porque no estoy completo. Estamos siendo llenos porque es una necesidad para la expresión de la llenura que ya nosotros tenemos. Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, pero cuando tú dejas al Espíritu Santo obrar en tu vida, se podrá ver. Si en ti no se puede ver, o sea, no hace falta enmascararlo, querer hacer mojiganga, cosas para hacer creer a las personas que tú tienes el Espíritu Santo, porque tú haces esos gestos, hablas en lengua, esto, lo otro y tal cosa, para hacer creer que tú tienes el Espíritu Santo, es un grave error, es un grave error. El Espíritu Santo tú lo vas a ver porque va a ser reflejado en lo que tú haces, lo que tú dices, o en lo que tú andas, lo que tú comes, en todas esas, en tu relación del día a día, tú vas a ver al Espíritu Santo en la vida de una persona. ¿Me hago entender? Aquí el sujeto, ¿no? Cada uno en particular, dice, ¿no? Para que todos corporativamente podamos mostrar esa llenura del Espíritu Santo en nuestra vida y en la iglesia. Corporal, aquí en la iglesia también tenemos que dar a conocer como iglesia, ¿no? Entonces, de esa misma forma que uno esté borracho no significa que todos lo están. Por lo tanto, todos completo en Cristo, pero cada uno tiene que ser lleno del Espíritu. Aquí puede haber algunos que lo estén, pero el Señor espera que todos lo estemos. Y eso es a todos, no a uno, no a cierta, no al pastor, no a los que están en el líder de alabanza, sino a todos, ¿no? Debemos ser llenos del Espíritu Santo, porque habiendo nosotros nacido de nuevo, nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo. Es una, ¿cómo decirlo? Es una evidencia, ¿no? Es lo que correspondería, es lo siguiente. Conozca al Señor, recibo al Señor, ahora yo debo ser lleno del Espíritu Santo para manifestar la gloria del Señor. En Juan capítulo 3, versículos 5 y 6, no lo vamos a leer. Dios quiere que cada hijo y cada hija estén llenos del Espíritu Santo, porque esta es la forma de cómo Él ha diseñado que esta nueva vida que nosotros hemos recibido en Él funcione para su gloria, ¿no? Esta nueva vida no es la vida del congregarte, eso no está mal, debemos congregarnos, la Biblia nos exhorta que lo hagamos, ¿no? Pero la evidencia que nosotros hemos recibido de la nueva vida está ahí hablando el Señor de algo que nosotros nunca habíamos conocido, ¿no? En la vida misma de Dios, ¿no? Esto es impartido en el Espíritu, en nuestra vida, para la gloria de Dios, vivificándonos y haciéndonos uno con Él, uno con Dios. Somos uno en Cristo, ¿no? Entonces ahora participamos de la naturaleza divina. El Espíritu del Hijo ha venido a residir en nosotros. ¿Cuántos han recibido a Cristo en su corazón? Si hay alguien que aún no entiende, no lo ha comprendido, no sabe qué es de lo que estoy hablando, yo les rogaría que no se vaya sin hablar conmigo, porque es importantísimo recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida, pero no por una simple oración, sino por el conocimiento de lo que representa Cristo y lo que es Cristo para nosotros y lo que debería ser Cristo en nosotros. Debemos entenderlo.
Entonces ahí cuando vamos a empezar a caminar y dejarnos ser gobernados por el Espíritu Santo en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Ustedes pueden entender que esto es lo que está enseñando aquí Pablo, ¿sí? ¿No? Por esa comparación que él hace, ¿no? Entonces, esto nos va a llevar a ese tercer punto para terminar, ¿no?, nuestra predicación de hoy, la comparación que Pablo hace. O sea, este es el tercer punto, la comparación. Lo bueno del texto bíblico es que si nos sujetamos a lo que es este texto, ¿no?, vamos a aprender lo que el autor él ha querido comunicarnos y nos está queriendo comunicar a nosotros como su iglesia, como la iglesia del Señor. Por eso que si nos salimos de ahí, empezamos a hacer conjuntura y empezamos a introducir cosas que no son correctas, y eso es lo que se llama una exégesis, pero una mala exégesis, ¿no? Empezamos a añadir al texto lo que el texto no dice, lo que nunca fue la intención del autor que ha escrito ese texto, ¿no? A veces para entender un tema hay que leer los capítulos anteriores, muchas veces, otros los posteriores, pero mayormente los anteriores, para poder comprender por qué el autor está diciendo esto o aquello. ¿Por qué Pablo habla de llenura del Espíritu Santo en el capítulo 5, como estamos viendo aquí, y no lo hace en el capítulo 1, cuando dice todas las bendiciones las hemos recibido de parte de Cristo y estamos con Él, ¿no? Estamos bendecidos en Él, dice la palabra. ¿Por qué en el capítulo 5? ¿Por qué el contexto del capítulo 5 tiene que ver con ese orden social? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ver con el esposo, como menciona aquí, con la esposa, con el papá, con los hijos, con el maestro, con el empleado, con el jefe? ¿Por qué tiene que ver con el amo, con el esclavo? ¿Por qué tiene que ver con la sujeción mutua que habla Pablo? ¿Por qué? Porque Pablo aquí se está dirigiendo a unos creyentes que él acaba de decir durante 4 capítulos anteriormente, ¿no?, que son una nueva humanidad. Somos nuevas criaturas, nueva creación, y que ahora nosotros pertenecemos a un nuevo orden, que ellos han de caminar un camino totalmente distinto a los incrédulos, los impuros, incluso como estaban caminando anteriormente. Nosotros ahora estamos sentados en lugares celestiales. Amén. ¿Cuántos lo creen? Nosotros estamos aquí físicamente, pero nuestra relación, nuestra comunión. Y qué lindo cuando tú creas esa dependencia de Dios, esa relación íntima con Dios a través del Espíritu. Tú estás sentado ahora con Cristo Jesús en el cielo. Espiritualmente hablando, físicamente aún puedes estar aquí, pero ya ha llegado a una madurez, a una relación, una comunión con Dios, que te puedes sentir, estar sentado en el trono de Dios. Que Dios nos ayude, que podamos hacerlo, ¿no? Entonces Pablo aquí lo que le está hablando a una nueva creación, una nueva realidad de vida, ¿no?, para aquellos que participan de la vida de Dios. ¿Cuánto estamos participando nosotros de la vida de Dios? ¿Cuánto somos religiosos? ¿Cuánto estamos realmente en una comunión íntima con Dios? Y eso es lo que nosotros debemos cuestionarnos, no puntuar, no apuntar a nadie, pero nosotros analizarla para ver si realmente, porque muchos se preguntan muchas veces, ¿no?, ¿soy salvo, no soy salvo? Dime tú si yo soy salvo. ¿Tú me ves salvo o tú no me ves salvo? Cuando es algo que nosotros tenemos que tener una convicción que nadie te puede hacer dudar de tu salvación. ¿Por qué? Porque tú tienes una relación con aquel que te dio la vida. Amén. Entonces ahora imagínese usted la importancia de que tiene esto, ¿no? En la hora, y aquí Pablo, vamos a ver que él va a hacer una comparación, y la vamos a ver esa comparación, bien que hemos hablado ya de una manera, pero ahora vamos a ver esa comparación que hace Pablo, ¿no? Y vemos que es realmente una comparación un poco impresionante, una comparación. Note que él utiliza los conceptos de embriagarse, de emborracharse con vino, ¿no? Y lo hace la comparación con el estar lleno del Espíritu Santo. Lo usa en la misma oración que él hace. Entonces esto es interesante, y si Pablo, usa ese concepto de borracho con el estar lleno, uno borracho de vino y el otro lleno del Espíritu en la misma oración, es porque él tiene la intención de hacer una comparación. Y eso lo podemos ver a modo de contraste, ¿no? De hecho, no es la única ocasión en la Escritura en la que estos dos conceptos se utilizan juntamente. Lo podrá ver y lo tiene en Lucas 1:15, ¿no?
Ustedes seguramente habrán leído ese pasaje muchas veces, pero ahí también lo tenemos, ¿no? Cuando identifica la experiencia que tuvo Zacarías. Dice que oyó un ángel decir que su hijo Juan el Bautista no bebería vino, sino que estaría, ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. No bebería vino, sino estaría lleno del Espíritu Santo. Más adelante otra historia la podemos ver, ustedes seguramente habrán leído en el libro de los Hechos, capítulo 2, ¿no? Se registra la experiencia que tuvieron ahí los discípulos en el Pentecostés, capítulo 2, de hecho, ¿no? Ahí se registra la experiencia en ese día, lo que llamamos el día de Pentecostés, ¿no? Y dice que los apóstoles fueron, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. ¿Saben ustedes lo que dijeron aquellos que lo estaban viendo? Aquellos que veían esos discípulos ahí hablan en otras lenguas, ¿no? El jueves estuvimos hablando de eso, ¿no? Que son nuevas lenguas, que son otras lenguas, y que lo que es el don de lengua. ¿Cuántos vinieron el jueves al estudio? ¿Cuántos vinieron el jueves al estudio? Nada más, hoy. El estudio era para 3. El estudio era para los hombres, el estudio era para las mujeres. ¿Para quién era el estudio? Para todo, para todo, para todo. Que el Señor nos ayude a aprender de Él, a aprender de su palabra. Sí, la gente pues al escucharle hablar en otras lenguas. ¿Ustedes saben qué es lo que es otras lenguas o no es lengua? ¿No lo saben? Pues haber venido el jueves. Los que han venido el jueves no se lo digan. Entonces, vea la palabra, lea la palabra. En la palabra está escrito. Es fácil que nos hagan las cosas, ¿verdad? Todo hecho, todo comido, todo mascado, ¿no? Pero hay cosas que no comparten, ¿verdad? Hay cosas que no comparten, hay cosas que es muy personal. Pero todo lo que uno puede sacarle provecho, venga, a compartir, dame, ¿no? Sí, ellos vean y decían que ellos estaban borrachos, ¿no? Viendo a verle hacer lo que hacían, ¿no? Y hablando en otras lenguas, ¿no? Y borracho o lleno, una comparación muy buena que hace Pablo, ¿no? Para que nosotros podamos entender, ¿no? Ellos están ebrios, dice, y dice, bueno, son las 3 de la tarde, ¿cómo van a estar ebrios? Pero diciendo, no más que tiene que ver cómo se está comportando. Entonces, si nosotros miramos que el ser lleno del Espíritu y el ser ebrio, borracho, como quieras llamarlo, debe haber una similitud muy grande, ¿sí o no? ¿Me hago entender? O sea, si tú pones aquí un borracho y tú pones una persona llena del Espíritu, hay cosas que hacen que son similares, pero enfocados distintos, ¿no? O sea, tienen una finalidad muy distinta. Amén. Pero vamos a ver ciertos puntos que he notado aquí para que podamos ver exactamente y esa comparación la que hace Pablo, ¿no? Entonces, cuando una persona se emborracha, ustedes no hace falta. Yo por mi tierra, cuando, por mi tierra las personas cuando se emborrachan se les da a cantar. Y te canta y canta y canta. Bueno, la experiencia que yo tengo de mi barrio, ¿no? Yo en el barrio donde vivía cuando era chiquitito, pues cuando venían borrachos ellos venían cantando y cantando. Y te decían, mira, ya viene Joaquín ahí borracho, ya viene ya. ¿Por qué? Porque son manifestaciones que una persona hace que evidencia que están borrachos. De hecho, ustedes no tendrían ninguna dificultad en discernir o ver o describir si una persona es borracha o está borracha o no, ¿verdad? Cuando yo estoy hablando, no estoy hablando de una persona que ha bebido una copita, que está tomando un poco de vino. Me refiero a una persona ebria. ¿Usted ha visto una persona ebria? A veces usted lo ve con la calle como si fuera sonámbulo. Y va de un sitio, va para otro, va para allá, va para acá. Aquí nadie está borracho, nadie ha experimentado eso. ¿Sí? ¿Sí? Aquí hay borrachos. ¿Hay o ex borracho? Ah, bueno, esa es otra cosa, ¿eh? Pues si hay borrachos, vamos a orar por ellos. Pero realmente cuando uno está ebrio, tiene una conducta realmente que no hace falta en que te ponga un cartel, ando borracho, ¿no? No hace falta, ya uno lo ve, se da cuenta, ¿no? De hecho, cuando está hablando, dice, bueno, no te preocupes, no es el que habla,
No le ha ocurrido a usted a veces que viene una persona ahí, tú estás hablando con otra persona y te pone, y la persona te mira como que dice, tú lo conoces, tú sabes quién es, y no te preocupes. Él no está hablando ahora. Él no es el que habla. Él no es el que habla, es el vino el que habla, ¿verdad? No solemos decir eso. Es el vino el que habla y eso es una realidad. Entonces hay una manera de ser gobernado por el espíritu o por el alcohol. Hay una similitud donde, no quiere decir con esto, donde hay otras personas que mezclan, donde dice que tú estás, como tú es que soy en el espíritu y dice cualquier cosa. No. El espíritu nunca ofende. El Espíritu Santo nunca te va a poner en evidencia. Incluso tú puedes estar en pecado, Él nunca va a venir y te va a poner delante de todo el mundo en evidencia. Tú vas, bueno, para la Biblia, bueno, ya le digo, hay que estudiar cada caso para ver y hacer una buena exégesis de lo que se ve en ese pasaje, ¿no? Pero el Espíritu sí, imagínese que eso fuese así. Entonces, cualquiera de nosotros, tú por qué esto y esto, tú esto, tú por qué dejaste esto, tú por qué lo otro, y tú por qué, ¿no? Estaríamos constantemente, ¿no? ¿Por qué? Porque el Espíritu nos revela las cosas, o es que aquí el Espíritu no revela nada. Claro, el Espíritu revela. Y según tu responsabilidad, según lo que a ti el Espíritu te ha dado que hacer, o administrar, o gobernar, o que sea, te va a mostrar si tiene, qué es lo que tiene que hacer o deja de hacer por la condición de esa persona, que incluso el Señor te habrá dicho, haga esto, pero después te dice, parado, no, espera, no siga. No siga porque, mira, hoy estaba hablando con una persona esta mañana, y justamente eso, discernimiento. Como esta persona es necesitada, el Señor me ha dicho que tengo que ayudar a los necesitados, y ahí, ¡boom! Pero te desenfoca completamente de lo que realmente Dios tiene para ti. ¿Es cierto o no es cierto? ¿No he compartido yo con una persona eso hoy aquí? Sí, no hace falta que lo diga, pero es la realidad. Es la realidad. El enemigo siempre va a usar argumentos, palabras, versículos bíblicos para desviarte. No te va a usar cualquier otra cosa porque sabe que en esa cosa tú ya de antemano nunca la vas a aceptar. Te va a dar cosas fuera del contexto para desviarte de lo que es el verdadero mensaje que está escrito en ese texto. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Entonces, nosotros cuando vemos a las personas que están borrachas, ¿no? Incluso hay personas que tú les ves muy agradables cuando están sin ser ebrios. Cuando son ebrios, son otro personaje, ¿no? Y viceversa, a veces hay personas que están borrachas y cuando están calmitas, están calmados, ¿no? Entonces dicen, borráchate para que tengamos un poco de paz. Pero no podemos hacer eso, ¿verdad? Pero sí, hay veces de personas, son personas que no actúan igual. Hay una actitud que cambia el hecho de estar borracho o estar en sus cabales, ¿no? La embriaguez, tú la vas a ver en la persona, de cómo camina esa persona, cómo piensa, cómo habla y cómo incluso se relaciona como los demás, ¿no? No es una persona cambiada por el efecto del alcohol, ¿no? En otras palabras, el alcohol afecta incluso sus pies. Ya no camina igual, va saltando, ¿no? Su mente, incluso su lengua, no expresa un diálogo fluido como lo hubiese hecho cuando está sobrio, ¿no? Porque aquí podemos ver en el contexto directo que hace Pablo, ¿no? Dice a los efesios, ¿no? De que deben de estar llenos del Espíritu y no ebrio con vino, ¿no? O sea que aquí también le está diciendo, oigan, tengan cuidado como ustedes caminan, ¿no? Eso lo dice ahí en el versículo 15, ¿no? Luego los llama a ser sabio y entendido. Eso se lo dice en el versículo 17. Y luego en el versículo 18 les dice, deben de estar llenos del Espíritu y no embriagándose con vino. Y luego el versículo 19 les dice, oigan, entre ustedes hablen, pero hablen entre ustedes con cánticos espirituales, con salmos, ¿verdad? Con alabanza. Luego el versículo 22, al verso, ya al capítulo 6, al 9, ¿no? El capítulo 6, versículo 6 al 9, les habla de relaciones de una relación muy interesante, ¿no? De lo mismo que afecta a una borrachera, es lo mismo que cuando estamos llenos del Espíritu, ¿no? Edifica, bendice, sana, liberta. Qué tremenda comparación que nos hace Pablo. ¿Por qué? Porque los efectos de estar lleno del Espíritu, al igual que la borrachera, afectan la forma en la que nosotros caminamos. Amén. Afecta la manera que nosotros pensamos, cómo hablamos y cómo nos relacionamos. Así que, ¿ustedes creen que una persona que ataca a su hermano, como les decía anteriormente, que siempre está por allí sacándole los trapos sucios a los demás, creen ustedes que está lleno del Espíritu Santo? ¿Creen ustedes que está el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo?
Y por contrario, se creen con la autoridad de hacerlo porque se creen que están llenos del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo me dice, el Espíritu Santo me muestra. ¿Es cierto o no es cierto? Entonces, aunque hablen en lengua, ¿no? Incluso hablen por los codos, ¿no? Como como cuando uno tiene la lengua suelta, como se puede decir, ¿no? Que hablen fluido, ¿no? Largamente, ¿no? Lo que están haciendo únicamente son cosas religiosas. No es porque estén llenos del Espíritu que están ahí con el dedito decirte esto o aquello. Esa es la evidencia que realmente no tienen al Espíritu Santo. Porque si tuvieran el Espíritu Santo, tuviese el amor de Dios. Y ayer los varones estaban compartiendo eso, ¿no? ¿Cuántos varones tuvimos aquí ayer? ¿Cuántos varones tuvimos aquí ayer? Uno, vale, uno. El amor, decía un hermano, ¿no? Que cuando uno tiene los dones del Espíritu, ¿no? Que amor, paciencia, templanza, fe, bueno, en fin, todos los dones, que si uno ya tiene el primero, el amor, ya los otros muy fácil, ¿verdad? O sea, empecemos con el amor y ya los otros nos va a ser mucho más fácil, ¿no? Tener templanza, paciencia, benignidad, fe, ¿no? Si tú tienes amor, el amor del bueno, el amor de Dios, ¿no? No el amor, no amor al mundo ni a las cosas de este mundo, sino el amor de Dios. Cuando uno tiene ese amor de Dios, es fácil hacer lo demás y es cierto, ¿no? Entonces, el proceso de emborracharse y de ser lleno del Espíritu, podemos ver que tiene unas similitudes, ¿verdad? No hay nada misterioso, no hay nada místico en emborracharse. Ustedes ven la gente que da vuelta, que hacen cualquier cosa rara, ¿no? Y tú ves un borracho y hace muchas cosas raras, pero tú puedes ver personas llenas del Espíritu Santo que incluso hacen cosas raras. Pero no un desorden, estamos hablando de eso, ¿no? El proceso de emborracharse y lleno del Espíritu, como le decía, tiene una similitud, pero no quiere decir que tenga ni el mismo trasfondo ni el mismo propósito, ¿no? Hay un propósito cuando Dios derrama de su Espíritu. En primer lugar es por lo que tú le has buscado de todo corazón y Él manifiesta lo que tú ya eres, ¿no? A veces nosotros podemos ver personas que la manera de dirigirse a Dios es muy distinta de otras personas por lo que está habituada a hacerlo. Tú mira, bueno, hay personas que son buenos imitadores, sí, hay personas que son muy buenos imitadores, pero de todos modos el fruto lo veremos, ¿verdad? Nosotros no podemos andar con un espíritu descontrolado, con emociones descontroladas, con un comportamiento descontrolado, sino con una vida ordenada, ¿no? Donde está Dios hay orden, hay principio. Nosotros podemos pensar que cuando vemos cosas raras, gente que salta por los aires, que si esto y lo otro, parece que están llenos del Espíritu Santo. Que yo no digo que uno no pueda saltar en los aires, por la gracia de Dios, yo no digo eso. Pero si, como le decía, todo lo que uno hace en el Espíritu es con un propósito, para una enseñanza, para algo bien determinado que el Señor quiere darnos. No para demostrar unas habilidades o una super espiritualidad de un individuo particular, sino lo que Dios quiere hacer. Y por mucho que tú puedas creer que una persona, porque manifieste cosas raras, creer que son de Dios, está muy equivocado cuando tú ves una persona que anda en desorden. No anda en el orden de Dios. Dios es un Dios de orden. Él ordena nuestros pasos, ¿no? Y a veces nos dejamos engañar por ciertas cosas, ¿no? Que prestemos atención. Entonces la comparación de Pablo que está haciendo aquí no es obvia, ¿no? No dejéis gobernar, motivar y activar por el alcohol, sino sean gobernados por el Espíritu de Dios. Eso es lo importante. Ahora, seamos honestos. ¿Por qué hay más de una forma de estar intoxicado? Y hay muchas formas, más bien de intoxicación, que puede llegar a gobernar o a motivar las actividades la actividad y el comportamiento de un ser humano. Usted ha visto la gente, a veces, porque como le he dicho, estamos hablando del alcohol, pero hay muchísimas otras cosas que podemos ver. Usted ha visto las personas cuando están fanáticas detrás de un ídolo, o del fútbol, por ejemplo, de la política,
de tantas otras cosas que se dejan llevar por, que se emborrachan de ello. Lo que piensa, lo que hace, a dónde van, donde tú les ves, ahí en la televisión, en el campo de fútbol, según lo que sea, o los estadios, siguiendo los políticos. Hay muchas maneras de ser lleno de este mundo, de cosas vanas, de cosas que no edifican, a la cual nosotros como hijos de Dios deberíamos estar realmente muertos, insensibles a esas cosas, dando prioridad a lo que ordena Dios, no siendo embriagado ni con vino, ni con política, ni con nada de todas esas cosas, sino lleno del Espíritu Santo. Cuando uno es lleno del Espíritu Santo, ¿qué logra? Primeramente logra hacer el propósito por el cual Dios te ha llamado. Amén. Tú eres de bendición todo tu entorno, hablando incluso en medio de incrédulos o gente que cree en el Señor. Mira, todo lo que se hace va a afectar según lo que gobierna tu vida. De lo que tú te nutres, de lo que tú eres realmente, eso es lo que va a demostrar lo que tú eres, ¿no? Todo, de hecho, cuando una persona hace cosas en exceso, ¿no? Eso produce algo tremendo. Si tú, el Espíritu Santo nunca lo vamos a buscar o vamos a ser llenos en exceso, ¿no? Pero cuando una persona se llena de muchas otras cosas que no tienen nada que ver con Dios, siempre te va a llevar a una perdición. No solamente el alcohol, sino muchas otras cosas. ¿Cuántas personas son decepcionados porque su ídolo de fútbol o el político preferido no ha tenido su éxito, no ha tenido lo que sea? Uno es decepcionado, te lleva a la bancarrota. Si tú eres lleno del Espíritu Santo, jamás tú vas a ser decepcionado. Jamás tú vas a ser decepcionado. Entonces tenemos toda la de ganar de que podamos seguir a nuestro Señor Jesucristo. Amén. A ser lleno del Espíritu Santo. Vamos a cerrar por hoy. Vamos a seguir en otra ocasión, vamos a seguir hablando de ello para que nosotros tengamos bien claro qué es lo que es la llenura del Espíritu Santo, qué es lo que es ser lleno del Espíritu Santo, qué es lo que es haber nacido de nuevo, para que no tengamos ninguna duda, ni tengamos que sufrir, ni ser engañados. Sabemos que en estos últimos tiempos van a venir muchos maestros, muchos profetas, que aún a los escogidos va a engañar. Pero si nosotros conocemos la palabra de Dios, si nosotros sabemos quién hemos creído, ¿no? Y tenemos esa relación íntima, y es el que nos está edificando nuestras vidas, jamás seremos engañados. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias a Dios por su palabra, y que esta palabra cale en lo más profundo de nuestro corazón, sabiendo que es un mandamiento al ser lleno del Espíritu, sabiendo que eso es para nosotros, y sabiendo que hay unas evidencias que se han de dar para ver que realmente somos llenos del Espíritu, ¿no? Al igual que el borracho va a hablar tontería, o se va a poner a cantar, o hace mil cosas, hay cosas en nosotros que va a dar evidencia que somos llenos del Espíritu Santo. Amén. Y es tener el amor de Dios en primer lugar en nuestra vida y expresarlo en amor a aquellos incluso que son nuestros enemigos. Que el Señor nos ayude a entender su palabra, a ponerla en práctica y a seguir creciendo en Él. Amén. Amén. Oremos entonces. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Cierra tus ojos por unos instantes nada más, para pedir al Señor que Él nos ayude. Pon tu mano en el corazón si quieres, levanta tus manos, ponte de rodillas, haz lo que sienta tú en el corazón hacer, pero que tú tengas esa libertad ahora de expresar ese agradecimiento a nuestro Dios. Padre, reconocemos que sin ti nada somos y nada podemos hacer, bendito Dios. Espíritu Santo de Dios, necesitamos de ti. Tú estás en nosotros. Ayúdanos, Señor, a que tú te puedas desarrollar en nosotros. Ayúdanos, Señor, a reflejar realmente a Cristo en todas nuestras actitudes, comportamientos, en lo que hablamos, en lo que decimos, a donde vamos, Señor. Que sea el reflejo de Cristo Jesús en nuestra vida. Padre, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, abre y circuncisa nuestros corazones, nuestros oídos espirituales, nuestro mismo espíritu, Señor, para que podamos, Señor, caminar en tu precepto, Señor, en tu tiempo, especialmente ahora en estos tiempos tan oscuros, de tanta oscuridad, de tanto engaño, de tanta malicia, de tanta religiosidad. Señor, en el nombre de Jesús,
ayuda y permítanos, Señor, vivir en victoria. Señor, ayúdanos a discernir las tácticas, los dardos del enemigo. Ayúdanos, Señor, también, no solamente personalmente, sino corporalmente como iglesia, para que realmente seamos lo que tú te has propuesto que seamos, Señor. Y que esta tu iglesia armonía, que la compone todos aquellos que estamos ahí, Dios, realmente podamos reflejar ese amor tuyo, por lo que tú, Señor, vas a manifestar en nuestras vidas a través de tu Espíritu. Gracias, Padre. Gracias por la nueva vida en Cristo. Gracias porque tú nos ayudas a permanecer, tú nos ayudas a crecer y tú nos ayudas a ser llenos de tu Espíritu. Padre, no queremos emociones, no queremos que sean las emociones las que determinen, sino que sea esa relación verdadera, genuina, y que va a ser reflejada en nuestro comportamiento, en nuestra conducta, en nuestro hablar, en nuestro decir, a donde vamos y qué decimos, Señor. Sea realmente la evidencia de que te tenemos a ti y que somos llenos de ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor nos ayude.